con Colombia y le decían quitar territorio en Perú, con pretexto de que de compensar que ellos le habían quitado territorio en Panamá. Como Estados Unidos le había quitado territorio en Colombia, deciden compensarlo por el territorio peruano. ¿Y qué se le regaló? E incluso ha sido uno de los tratados firmados de mayor suspicacia, porque no se sabe realmente cuál ha sido el contexto en sí de la firma de este tratado. Lo firmó de guía, ¿cierto? Lo firmó en el 22. ¿Sí? En el 22 llega a firmar este tratado. ¿Pero por qué no firma? ¿Por qué le llegamos a regalarle la zona de Leticia? Leticia era una zona altamente cauchera. Entonces, como tenía gran concentración de recursos naturales, ¿qué es lo que pasa? Esta zona pasa directamente al territorio colombiano. Y los americanos establecen el tratado. Los americanos nos hacen firmar este tratado. ¿A cambio de qué? Según la historia se recuerda, desde que a Leguía le cayó una buena tajada de toda esta firma de tratado. ¿Sí? Pero no lo llegó a votarlo porque terminó en la cárcel. Era la característica que se dieron. Entonces la frontera con Colombia. ¿Cómo que se va a firmar con Colombia? Salomón Lozano. Salomón Lozano. Leticia. Ahora investigando que Leticia quería volver al Perú, ¿cierto? Pero como nos encontrábamos en caos interno y como el principal propulsor del regreso de Leticia al Perú era Sánchez Cerro, ¿qué es lo que pasó? Sánchez Cerro muere en este tiempo, entonces la población se queda sin líder. Ya no se volvió a recuperar esta zona, se perdió por fin. Y actualmente, pregunta de una persona que vive en Leticia, ¿a qué país quiere pertenecer? Se va a quedar en Colombia. Tenemos acá la frontera con Colombia. Tenemos también la frontera con el Ecuador. Tiene dos hijos, ¿verdad? Huáscar y Atahualpa. Para no dejarlos en la orfandad, dicen ellos, es dividir el imperio del Tahuantinsuyo. El norte se le entrega a su queridísimo hijo Atahualpa. Y el sur, en la zona de Cusco, directamente se le entrega a Huáscar. A partir de esta lucha entre hermanos, ¿qué se va a dar? La división del territorio, ¿cierto? La lucha entre hermanos viene desde la época del incanato, entre estos dos territorios. Uno tenía su base en Guayaquil, el otro en Cusco. ¿Quién ganó este conflicto? Ninguno, ¿verdad? Ninguno llega a ganar, los españoles son los que ganan todos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Más adelante, cuando ya se llega a dividir, ya se llega a tener la división del territorio. Vamos a ir hasta el año de 1942, ¿verdad? ¿Qué pasó en el 42? Hubo un conflicto entre Perú y Ecuador. ¿Quién iba a ganar este conflicto? Perú iba a ganar, tenía toda la realidad. Perú iba a ingresar incluso a la zona de Quito. Lo mismo que nos hicieron los chilenos, lo íbamos a hacer nosotros con los ecuatorianos. Pero ¿por qué no ingresamos? ¿Por qué salimos? ¿Por qué retrocedemos? ¿Por qué? Porque primero, la comunidad internacional repudiaba esos fracasos ataques. Y como nosotros le hacemos caso a la comunidad internacional, decidimos salir. ¿Cuántas personas murieron en el 42? Miles de personas. ¿Cuántas vidas? ¿Cuánto fue el daño económico, material y moral que se vivió en aquel entonces? Hasta ahora no se puede salir de eso. Por eso que nosotros vivimos un resentimiento grande con los ecuatorianos. Ellos nos odian. Nosotros también, de cierta forma, nos odiamos. ¿Qué va a pasar en el 42 entonces? Este conflicto va a llegar a terminar con el protocolo de Río. Era Chile. Estados Unidos. Era Brasil, Estados Unidos. Era Brasil y era Argentina. Mira los galantes que tenían. Ellos fueron los que iban a delimitar todo el territorio. Ellos delimitaron en el 42. Se llegó a delimitar toda esta zona. Pero quedó en esta fecha 80 kilómetros, 70 y 80 kilómetros que no se había delimitado. Estas son conocidas como la cordillera del Cóndor.
desde 1942 no se delimitó de personas. Tanto así que en el año de 1995 hay otro conflicto con los ecuatorianos, e incluso remontándonos antes, en 1980, en la época de Belaúnde, se da el problema del falso Paquilla, ¿verdad? En el año 95 se dio el problema con el Ecuador. ¿Cómo se llamaba ese conflicto? Porque ya lo llegaron a denominar incluso como guerra, la guerra del Cuinepa. ¿Sí? Era peligrosísimo andar por toda esta zona de Lima. Si tenías entre 16 años hacia adelante, te llevaban al cuartel Oído Rubio, que está en el río. Pero por montones, cantidades, en las provincias, llegaban camiones y camiones cargados de jovencitos. Los agarraban, los pelaban, les daban un arma, a combatir. ¿Tenían preparación? No tenían preparación. Era curioso, ustedes no han vivido en esa época, yo estaba ahí, aquí en ese entonces. Había formas para que no te lleguen a llevar y para que no formes parte. Tenías que ser hijo de algún reconocido personaje, tenías que tener dinero. Tenías que ser estudiante, con tu carrera universitaria. Y en el peor de los casos, tenías que tener lengua también. Con eso no te llevaba. ¿Por qué? Porque si llegabas al cuartel, no se sabía cuál era tu destino, no se sabía qué base te iban a mandar. ¿Cuántos jóvenes fueron a esta zona? ¿Cuántas vidas se perdieron? No tenían, ¿cómo te digo? No tenían ningún entrenamiento militar estos jóvenes. Y esta zona era minada incluso. Centros minusválidos se han encontrado últimamente. Y el Estado Mundial se caló de eso. Se dio en el año 95 el conflicto en el Ecuador, la guerra del Cemento. 3 años después, en el 98, ¿qué pasó? Nuestro querido presidente de aquel entonces, Alberto Fujimori, decide ir a la zona de conflicto y decide enviar a su canciller, a Fernando de Sansuñí, lo llega a mandar. Y llegan a conversar y llegan a delimitar esta zona. ¿Verdad? En el 98 se firma el tratado de Marathí. Y el tratado. Primero, que una misión de observadores, la misión de observadores iba a llegar a esta zona y nos iba a comenzar a delimitar el problema en sí. ¿Sí? A partir de esa misión de observadores se daba la delimitación. ¿Quiénes firmaron? ¿Recuerdas? Los 4 garantes. Por Brasil, ¿quién firmó? ¿Cómo se llamaba el presidente de aquel entonces? Lula no es fuerte todavía. Es Luis Felipe Cardoso. Lo llega a firmar por Brasil. Por Chile, ¿quién lo firma? Eduardo incluso va a postular a las nuevas elecciones ahora últimamente. Eduardo Frei lo llega a firmar. Por Argentina, lo llega a firmar. Carlos Saúl Menem llega a firmar esto. Por Estados Unidos, el presidente de Estados Unidos ha dado el tiempo de firmar, mandó un representante nada más. A Machete III lo llegó a mandar. Era un miembro, un canciller de su gobierno. Llegaron a firmar y se llegó a delimitar. El tratado que se firmó desfavorable para el Perú. ¿Se llegó a delimitar los 80 kilómetros? Sí. ¿Cuáles eran las características que se establecían en este nuevo protocolo? ¿Por qué? El protocolo se va a llamar el Acuerdo Global de Paz. Es el último que se firmó. A partir de eso se sabe la delimitación correcta de estos territorios. Pero ¿cuáles son las ventajas y las desventajas de esta firma de tratado? Desventajas. El Perú llega a delimitar, llega a colocar trocitos en estas 80 kilómetros. ¿Qué condiciones va a establecer los garantes? Que le tiene que ceder 1 kilómetro cuadrado en la zona de conflicto. ¿Para qué? Para recordar a los caídos de guerra de Estados Unidos. En ese kilómetro cuadrado, los ecuatorianos pueden ingresar las veces que quieran, pueden hacer las fiestas que quieran, pueden izar su bandera cuantas veces quieran, y el Estado peruano no tiene que decirles nada en ese kilómetro cuadrado. ¿Qué más? En segundo lugar, el Estado peruano decide usar primero el kilómetro cuadrado y en segundo lugar
construir una carretera para los ecuatorianos para que puedan ingresar tranquilamente a esta zona. ¿Cuál es la condición lo favorable que le dieron al Perú? Supuestamente, una salida para una libre navegación por todos estos ríos. Libre comercio con Ecuador. Para eso que el Estado peruano se apresuró a crear CETICO, zona de tratado de intercambio comercial, ampliamente desfavorable para el Perú. ¿Sí? Pero la historia va a llegar a recordar al presidente Fujimori como el que dio la paz en este último conflicto. ¿Cuándo se dio por fin? Se terminó en el año 98 con el Acuerdo Global de Paz. ¿Sí? Ahí termina todo.